No tienes derecho a disfrutar. Esta es una de las ideas centrales dentro de la filosofía del yoga, pero también es una idea que a muchos, de no entenderla, nos hace querer salir corriendo del sendero. Está para que las usemos, no están para que nos espanten, solo es el contexto que nosotros le damos y cómo las utilizamos. ¿Cuáles son las primeras ideas que nos llegan a la mente? ¿De qué va esta vida? Se trata de vivir una vida gris o una vida en la montaña. No soy una asceta, no soy un ermitaño. Un montón de objeciones que ponemos. ¿Por qué ponemos esas objeciones y por qué nos dan ganas de querer salir corriendo? Primero, las objeciones que ponemos son naturales y mucha gente se siente culpable por ponerlas, pero la realidad es que choca esta idea con nuestra vida actual y con cómo hemos crecido. Desde que eres bebé necesitas estímulos, necesitas la interacción, necesitas el desarrollo de los sentidos, porque los sentidos es el cómo conocemos e interactuamos con lo que nos rodea. Sería imposible una existencia sin utilizar esos instrumentos y de forma inevitable nos encontramos con los pares de opuestos, el placer y el dolor. Y poco a poco, conforme vamos creciendo, tenemos experiencias que son más dichosas o más placenteras, como cultivar la paz, la compasión, todo este tipo de cosas que nos va dando ir integrando un sendero espiritual. Pero cuando te dicen renuncia a todo, entrégame los frutos a mí, esto es lo que una de las ideas centrales en el Bhagavad Gita, uno de los tratados más lindos y profundos alrededor de la filosofía del yoga, junto con probablemente los Yoga Sutras de Patanjali. Pero te encuentras con esto. Le dice Krishna a su discípulo Arjuna que Krishna es la divinidad, es la voz del alma hablándole al practicante de yoga. Le dice en el capítulo 2, tienes derecho a cumplir tus deberes, a cumplir esos deberes prescritos que adquiriste a través del karma o a través de las decisiones. Podemos profundizar en esos conceptos más adelante. Karma, la raíz sánscrita, quiere decir acción. Le dice, tienes derecho a cumplir tus deberes, pero no tienes derecho a obtener los frutos de tus acciones. Y aquí decimos, nada más leemos eso y una parte de nosotros, si recuerdas o si te está pasando, dices, ¿para qué estoy trabajando entonces? ¿Para qué estoy cumpliendo esos deberes? ¿Para qué estoy cumpliendo esas responsabilidades si no puedo obtener el fruto, que puede ser el placer o puede ser cualquier cosa que tú estés buscando, que tienes la idea de que te da felicidad? Te dice algo que te ha aportado, que es el yoga. Por esto para la mente es una pelea, una contradicción al inicio, porque es tu naturaleza lo que te está diciendo de qué va la vida y tienes evidencia para justificar eso. Y de pronto te encuentras con algo que te está aportando, que es tu camino espiritual, que te dice, no tienes derecho a los frutos de tus acciones. Nunca te consideres como la causa de los resultados de tus actividades, pero tampoco te apegues a la inacción. Es como si alguien nos estuviese diciendo, vamos a explicar después a profundidad y cómo utilizamos eso y cómo utilizar eso enaltece nuestra experiencia de vida, no la disminuye. Pero es cosa de tener un poquito de paciencia y observar qué es lo que realmente nos está queriendo decir. Pero al inicio decimos, o sea, no puedo no hacer nada porque me lleva al sufrimiento, como en la siguiente estrofa es lo que le dice Krishna a su discípulo. Pero también tengo que cumplir con todas estas responsabilidades, tengo que trabajar, tengo que hacer mis esfuerzos espirituales, y no puedo disfrutarlos. Si lo leemos de forma literal, eso significa, pero continúa. Le dice, establecido en el yoga, que yoga quiere decir unión, en ese estado de unión, realiza tus acciones abandonando el apego, permaneciendo igual en el éxito y en el fracaso. Esa ecuanimidad se llama yoga. Por lo menos la primera vez que yo leí esto, de ninguna manera yo puedo permanecer igual ante el éxito y al fracaso. Este es uno de los conceptos más profundos que se llama la imperturbabilidad. Krishna le dice a su discípulo, esa ecuanimidad se llama yoga. Y más adelante en el capítulo 3 le dice, por lo tanto, realiza siempre la acción que debe hacerse, sin apego. Porque actuando sin apego, el ser humano alcanza al Supremo. Y todo esto se empieza a alejar de nuestra conciencia. Si lo ves con humildad, por lo menos trato yo de hacerlo así,
al principio vemos cómo esto se aleja de nuestra realidad por completo. O sea, observas tu vida en silencio y ves todos los apegos que aún tienes, ves todas las cosas que disfrutas de la vida y alguien te pide renunciar a ello primero, vamos a entrar a la defensiva, tu mente es muy buena, es muy lista, va a intentar buscar agujeros en esos argumentos, en lo que se te está presentando para poder desestimarlo. Y puedes lograrlo, pero al mismo tiempo eso es lo que nos hace salir corriendo sin haberle dado la oportunidad de profundizar un poquito más. En el capítulo 5 le vuelve a decir, el yogi, abandonando el fruto de la acción, alcanza la paz firme. Sin embargo, aquel que está unido al deseo y apegado al fruto, queda atado. Y una más le dice, oh Arjuna, puesto que los placeres de los sentidos surgen del contacto con los objetos externos y se ven sometidos a un comienzo y al final, son efímeros. Estos solo pueden engendrar sufrimiento. Ningún sabio busca la felicidad en ellos. Le sumamos en otra escritura muy linda, que es el Bhagavata Purana, hay una cita que todos podemos comprobar que es real, aunque puede no gustarnos mucho. Dice lo siguiente, en este mundo no hay ni felicidad ni angustia. Cuando tú decides que la felicidad está en algún objeto, en alguna persona, en alguna situación, cuando ese objeto, cuando esa persona, cuando esa situación sea arrebatada, en la medida que experimentaste felicidad, vas a experimentar dolor. Entonces, estas son algunas de las ideas que pueden hacernos salir corriendo o radicalizarnos, porque también me pasó y no te lo recomiendo porque la vida tarde o temprano te va a hacer saber tu lugar. Podemos intentar adoptarlo únicamente a través de la mente y decir, ok, voy a renunciar a todo y de la nada no voy a disfrutar nada, casi voy a estar conteniendo mis sentidos. Hay una estrofa más del Gita en donde Krishna le dice igual a su discípulo, aquel que pretende únicamente, que restringe los sentidos, pero que internamente su mente está puesta en esa satisfacción, en satisfacer a los sentidos, no es más que un hipócrita. Y también esto lo va a conducir al sufrimiento. Y de una forma peor porque son estos rebotes. Estás conteniendo, pero la mente aún está ahí, el deseo aún está ahí. Va a llegar un momento en el que eso explota. Y es de una forma muy fea. Y esto es lo que causa adicción. Porque estuviste tanto tiempo sin utilizar el sentido o satisfacer eso que internamente estabas deseando y deseando, que simplemente fue creciendo, explota y ahora no, es gente que no puede renunciar ahora a esas cosas. Es mucho mejor ir trabajando de forma gradual, permitir que la experiencia tenga lugar a simplemente radicalizarnos y forzarnos a cosas para las que todavía no estamos preparados, pero se requiere de humildad. ¿Qué quiere decir y cómo tú puedes empezar a practicar para que no te espante y lo sustituyes? Porque eso es una artimaña de la mente. La mente es muy inteligente. Dicen los sabios, cuando tú estás haciendo un esfuerzo espiritual, se ve amenazada una parte de tu individualidad que únicamente quiere preservar el status quo, lo que conoce, vivir únicamente de esas dualidades. Y es esa parte dentro de nosotros las que nos hace ver este tipo de ideas como o ideales inalcanzables o como amenazas a nuestra vida actual, ante aquello que nos hace felices. Ahora, la parte práctica, esto a mí me ha cambiado la vida y cómo llevo estas palabras. Recordarlas primero como los ideales más grandes. Cultivar esa imperturbabilidad no llega de la noche a la mañana, es poco a poco. Y ese poco a poco empieza con lo siguiente. Tú no vas a dejar tus ambiciones, cuales quiera que tengas. Una vida más próspera a todos los niveles, una vida saludable, un matrimonio, hijo, lo que se te venga a la mente en este momento. Aquello que ya sabes que te va a causar un malestar y es evidente, a eso si es preciso intentar transmutarlo, porque ya sabes a dónde va a conducir. Pero ¿qué hay de esas metas
nobles. Y ponte el ejemplo, ¿qué es lo que llega a tu mente? ¿Qué es eso? Cuando tú lees esta enseñanza, ¿qué es lo primero que te llega a tu mente que se ve conflictuado? ¿Cuál es el argumento? Porque hay una idea o un par de ellas que son muy específicas. Cuando tú no tienes derecho a disfrutar. ¿En qué piensas? ¿En qué piensas y qué es lo que nos puede llegar a molestar? Está bien sentirlo. Me molesta porque a mí me encanta las ambiciones materiales que tengo, porque a mí me encanta o a mí me gustaría tener una familia o a mí me encanta la comida, cualquiera que sea. Hay una objeción que tu mente pones como, no, ¿cómo vas a renunciar a la comida? Si te das cuenta cómo estás interactuando tú con la enseñanza, esto es algo muy lindo y es bien profundo. Y voy a hacer el paréntesis. Hay 3 cualidades en la naturaleza, que es una de inercia, que es la primera que te advierte, que dice el texto, no tienes derecho tampoco a la inacción. ¿Qué quiere decir la inacción? La inercia que nos lleva a la ignorancia. Y tu mismo cuerpo, en un estado de inercia, de inactividad, te lo hace saber. Porque el peso va para arriba, se va llenando, se vuelve tóxico tu cuerpo y tu movilidad se pierde. No solo a nivel físico, sino a nivel mental también. Entonces, eso es de lo peor. Es donde viene la holgazanería, un estado de que siempre estamos molestos, muy irritables, nos empieza a llegar. Ese es un estado de inercia. Ojo, la inercia, una parte de ella, nos permite crear fundamento. No es del todo mala, pero es una de las cualidades, la inercia. Después, la actividad. Ambas están gobernadas por los polos opuestos. Esto es la naturaleza, como le explica la filosofía hindú. Son las gunas de Prakriti, o las cualidades de la naturaleza. Está la inercia en su polo degradante y en su polo que es conducivo y necesario. Está luego la actividad que degrada y actividad que nos eleva. Y después la cualidad de la pureza. Esta también tiene un polo negativo, en donde nos apegamos demasiado a lo buenos que somos, a los sabios que somos, que eso termina por degradarnos. Y aquella en su estado más puro que nos termina por liberar. Nosotros tenemos una combinación de esas gunas. Dependiendo de nuestra combinación, y esto es producto de nuestros apegos, de nuestras ideas, de un montón de cosas que está todo súper combinado, súper revuelto, nosotros tomamos los textos, el sendero del yoga, tu práctica, y esto interactúa con nuestras gunas, con nuestras cualidades. Y con base en eso las interpretamos y generamos ideas, generamos pensamientos, decisiones, actividades. Ahora bien, el que tú leas estas palabras, renuncia a los frutos, o no tienes derecho, o no te apegues y estas cosas, esto está interactuando con tus propias gunas. Por eso es que al principio del ejercicio te dije, ¿cuál es esa cualidad? Porque no estás pensando en todas al mismo tiempo. Una o dos llegan a tu mente, que es, no, es que yo no puedo renunciar a esto, yo no puedo renunciar a mis hijos, o a mi pareja, o a mis ambiciones profesionales. Esas cosas que se encienden, tu mente las está proyectando para defenderte. Y está bien, le hacemos una máscara a la mente. Vamos a la segunda capa. No te vas a ir al monte, no vas a abandonar esas cosas, vas porque también el contexto del Bhagavad Gita es que Krishna le dice a su discípulo, tienes que ganar la batalla, tienes que ser una persona exitosa, tienes que ser una persona noble de familia, cualquiera que sea en el punto que te haya puesto la vida y tu karma, tienes que hacer lo mejor posible, desempeñar de lo mejor posible esos papeles. ¿Y qué crees? Al desempeñarlos de la mejor forma posible, de manera inevitable, va a haber frutos. Y aquí es en donde estamos entrando ya al terreno de la experimentación. Cuando llegan esos frutos, ¿qué es lo que hacemos si practicamos esta enseñanza? ¿Qué es lo que intentas hacer? El paso número 1, que es lo que ahí me recomendaron y yo les extiendo a todos la invitación para intentarlo. Invitas, aquí es donde ayuda mucho lo que se llama devoción, bhakti en sánscrito, invitas a la divinidad a esa acción. Como si hicieses una fiesta para celebrar el logro de tu negocio, de una comida, lo que sea, eso que te llegó a ti a la mente, invita a la divinidad, como tú concibas a la divinidad, a experimentar ese fruto. Consumir ese fruto no tiene nada que ver con si estás experimentando éxito o fracaso, sino qué estás haciendo
cuando ya llegó, porque es inevitable que llegue. Por eso invitas a la divinidad, porque la mayoría de las personas, ¿qué es lo que hacemos cuando decimos que estamos disfrutando de los resultados de nuestras acciones? Yo hice esto porque o soy súper inteligente o porque soy un tonto. Yo logré esta promoción, o yo logré hacer este negocio, yo logré hacer este video, o yo logré hacer lo que sea. Por lo tanto, sí, soy yo. Véanme a mí. Y le decimos a nuestra mente: es que eres un grande, eres un esto. La enseñanza dice: renuncia al fruto. Renunciar al fruto es decir, tú. Y te da las bases de desarrollar una conciencia de gratitud. Eso también es una práctica de yoga, de unión. ¿Por qué? Porque estás invitando, estás haciendo partícipe en primeras instancias de lo que estás experimentando. Y no solo es con lo bonito, también es con lo muy malo que te toca vivir en esta vida. Con cualquier experiencia de dolor que tengas, con cualquier experiencia de sufrimiento, ese también es un fruto, uno muy amargo, un fruto que nadie queremos, pero aún así nos toca experimentar, que hacemos exactamente lo mismo. Con este fruto amargo, difícil, es que se desarrolla. En el otro se desarrolla apego, se desarrolla soberbia. En este se desarrolla ira, se desarrolla tristeza, se desarrolla culpa, vergüenza. Eso es experimentar el fruto de el resultado de esas acciones. Te estás comiendo todo ese fruto de una forma muy egoísta. Y el primer paso es cómo logras invitar en esos momentos más bajos, o aunque te hayas equivocado y hayas hecho lo que no tienes que hacer, que sabes perfectamente bien qué es, cómo en ese momento empiezas a desarrollar la capacidad de aún así aguantarte esa vergüenza e invitar a lo más puro que tienes. Si no ves a la divinidad en ninguna de sus formas, es al alma, a la cualidad divina que está dentro de ti, a ese testigo que se mantiene imperturbable. ¿Cómo le invitas? Un simple recordatorio es suficiente, porque la mayoría, especialmente cuando nos equivocamos, cuando dices: no importa, ya sé que esté mal, pero aún así quiero hacerlo porque obtengo placer de ello, es muy fácil salir corriendo del sendero espiritual, por lo menos en esa franja de tiempo. Es decir: no, ahorita casi voy, si tienes un altar, se quitan las fotos, no voy a entrar a mi habitación que es mi altar, no, porque si no, sientes vergüenza. Es como a pesar de esa vergüenza, recuerdo lo más puro que tengo. No para darnos, no para flagelarnos, no para regañarnos a nosotros mismos, no, te invito a esto porque este soy yo, este también soy yo y esta es mi realidad a día de hoy. Sé que no debo de estar haciendo eso porque últimamente sufro, pero a día de hoy esta es mi realidad. Te invito y te hago partícipe de ella, porque tú me dijiste que tenía que renunciar a los frutos. Y una parte de renunciar a los frutos, tú dices también que es ofrecértelos a ti. Por lo tanto, toma. Últimamente, el practicar esto es que nos permea esa conciencia, como dice el Bhagavad Gita, te permea esa conciencia divina, y últimamente es que podemos cultivar la imperturbabilidad. Es que poco a poco podemos desprendernos de forma natural, como pienso ahorita en un mantra muy lindo que es en honor a Shiva, que es el Mahamrityunjaya mantra, que dice: así como se desprende de forma natural, y hacen referencia al pepino. ¿Por qué al pepino? Porque es el fruto, sino el que más, de los que más naturalmente cae. No es una caída violenta, es muy sutil. Dice el mantra: así como se desprende el pepino de la planta o del árbol, que así yo pueda desprenderme. Entonces, con este tipo de enseñanzas es lo que pasa. De forma natural te vas desprendiendo. Hay muchísima gente que intenta renunciar a las cosas de forma muy violenta. Yo intenté con muchas de ellas y la gran mayoría no funciona. Hacerlo de manera violenta, eso solo nos lleva a reprimir. Y la vida te pone uno bueno para decirte: a ver, que no es por ahí. De forma gradual, de forma natural, como se desprende el pepino, que tú, que yo, que todos nos podamos ir desprendiendo,
de esos apegos y de esas ataduras que nos eclipsan de ver y de experimentar la luz del alma. Pero la llave a todo esto es la aceptación de dónde estamos y el proceso gradual. El proceso gradual, y más en una sociedad que hoy solamente te dice inmediato, 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 rápido, fácil. Entonces, de forma gradual, ir cultivando esa presencia. Y cultivar esto es que suena simple, pero es muy grande. No te apegues y lo experimentas y ofrécelo también. Pero ¿por qué es muy grande? Porque es una forma pequeña en un principio, pero de experimentar la imperturbabilidad. Se necesita cierto grado, cierta conciencia de imperturbabilidad para en tus peores momentos invitar a la divinidad y en los mejores momentos invitar a la divinidad. En los mejores momentos porque estamos súper orgullosos y dices, esto es mío, este logro es mío, ¿cómo se lo voy a compartir a alguien más? No, 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 no. Si me partí la cara para que eso pasara, si fueron noches de, como decimos, sangre, sudor y lágrimas, no, es mío y me lo voy a quedar. Y es esa conciencia de apego. Cuesta trabajo decirle, no, esto es tuyo. ¿Por qué esto es tuyo? Podría una mente lógica. Y yo lo hacía al principio, pero ¿por qué esto es tuyo? Sí, fue mi mente, yo estuve intentando, fracasé y etcétera, etcétera, hasta que logré A, B, C y D. O sea, ¿cómo que es tuyo? ¿Por qué es tuyo? Y después recuerdo cómo digiero. Digo, no tengo idea cómo estoy haciendo eso. No tengo idea del proceso respiratorio, del proceso circulatorio, no tengo idea cómo la energía viaja, no tengo idea. Yo quiero estar moviendo esta mano ahorita, pero realmente no puedo explicar cómo lo estoy haciendo. Realmente con cosas tan simples te das cuenta de que estoy casi seguro que más del 90% de cosas que suceden no pasan por nuestra voluntad, por nuestro esfuerzo. Y no lo entendemos. O sea, ¿qué hace que yo quiero estar moviendo estos dedos? Se están moviendo. Sin embargo, ¿cómo puedo explicarlo? ¿Cómo estoy dirigiendo esa energía? ¿Cómo estoy yo trabajando al cerebro realmente? No, son cosas que simplemente pasan, que las das por sentado, que las das por garantizadas. ¿Cómo estás haciendo que la sangre circule a través de tus venas? ¿Cómo el corazón está regulando la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria? ¿Cómo estás haciendo que trabajen los pulmones? ¿Y eres consciente de que todo eso está funcionando ahorita? Que ese sistema nervioso central a la que haces esto no se equivoca y te manda una señal muy precisa, muy exacta de qué es lo que está sucediendo aquí y no falla. Y tantito pongo más fuerza y siento dolor. ¿Yo estoy generando eso? De ninguna manera. Esas cosas más sutiles, las cosas más mágicas que puede hacer nuestro cuerpo, nuestra mente, no somos conscientes de ellas porque estamos habituados y acostumbrados. Si pudiésemos ver cómo está sucediendo estas interacciones, cómo esa mente está funcionando, haríamos un profundo namaskar a lo que nos compone y a la esencia que nos mantiene vivos. Entonces, cuando tú recuerdas ese logro más grande, lo menos que puedes hacer es practicar esta enseñanza y compartir el fruto. Y se traduce en una experiencia de gratitud. Y eso te da una dicha que ningún sentido te puede dar. Y poco a poco te vas dando cuando te sorprendes que dices, ya no es porque lo vi en un video de Arturo, ya no es porque me lo leí en el Gita o porque lo vi en no sé dónde, ya forma parte de tu experiencia personal. Cómo estas enseñanzas no son para hacernos correr, sino para entregarnos algo mucho más valioso y duradero que la estimulación o lo que nosotros podemos llamar como felicidad. Pero se vuelve experimental. No es filosofar nada más porque sí. Es como vuelves esto una experiencia real. Y con lo muy feo, con lo muy rudo, se necesita el mismo nivel de imperturbabilidad para hacer. Puede sonar muy simple, insisto, invitar a la divinidad. No, pues que eso es muy fácil. Inténtalo y te vas a llevar una sorpresa, porque ese dolor, ese amargor o ese sufrimiento se hace menor por el mero hecho de invitar a la divinidad y ofrecerle tu dolor o tu vergüenza. Es de lo más difícil que puede haber, pero el mero hecho de intentarlo creo que te puede sorprender.
Y creo que puedes empezar a vivir estas enseñanzas no como ideales que están ahí en la pared o para hacernos sentir pequeños o para salir corriendo, sino realmente creo que se pavimenta un camino muy muy lindo. Tienes que ver, si no lo has visto, el video de por qué el hinduismo es mucho más que creencias. ¿Qué hay detrás de esos rituales tan cargados de incluso sacrificios? Hay una simbología muy muy profunda que pocos conocen. Acá te la dejo. Si ya la viste, acá está el viaje del alma. Es un rey que se convirtió en un ángel, luego en un demonio y después se liberó. Es un viaje muy lindo. Pero yo empezaría con el simbolismo que hay detrás de esos rituales y esos sacrificios.